Hola estimados alumnos de cuarto, el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas que estábamos hablando sobre las guerras y toda esta cuestión de los conflictos por el poder. Va a ser básicamente nuestro último tema ya, o la última clase que tengamos del curso. Y bueno, pues tristemente nada más llegué hasta la Segunda Guerra Mundial. Quisiera haber llegado hasta la Guerra Fría, pero ya me va a ser imposible. Los tiempos no se ajustaron y todas las complicaciones que hemos tenido. Y bueno, la cuestión es esa, ¿no? A fin de cuentas vamos a llegar hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a arrancar con esto. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Primera causa importante y definitivamente relevante es la cuestión del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles humilló fuertemente a los alemanes y fue la propuesta principal del partido nazi para llegar al poder, era argumentar que le iban a negar ese Tratado de Versalles y no iban a cumplir lo que decía. No iban ni a pagar la indemnización ni tampoco iban a cumplir con los límites de armamento y cosas de estilo. Entonces los nazis empiezan a fabricar en cantidades impresionantes todo este tipo de armamento, preparándose para una posible guerra. Por otro lado, el expansionismo también va a tener mucho que ver aquí. Países como Alemania, Italia, la Unión Soviética y Japón en este periodo empiezan a expandirse tremendamente, tratando de dominar territorios que están a su alrededor. El caso de Alemania se quiere aventar por los territorios de Europa del Este, ya que hay varios países nuevos que aparecieron después de la Primera Guerra Mundial que son débiles y pequeños. Por otro lado, Italia quiere aprovecharse sobre territorio del norte de África. El caso de la Unión Soviética quiere ir sobre Finlandia y territorios como Letonia, Lituania y Estonia, que son tres paisitos que aparecen después de la Primera Guerra Mundial. Y Japón está interesado en dominar toda China completa y posteriormente aventarse sobre todo lo que es Asia del Este, es decir, todo este territorio que comprende Tailandia, Vietnam y demás territorios. Por otro lado también, así como en la Primera Guerra Mundial, tenemos también un sistema de alianzas o algo parecido. En ese sistema de alianzas tenemos que primero está la Sociedad de Naciones, como esta especie de ONU previa que existió en estos momentos. Sin embargo, esta ONU o esta Sociedad de Naciones es completamente débil e impotente, ya que no tiene ni poder militar ni poder económico para limitar a los demás países. Acuérdense que esta nace con la intención de evitar que empiece una Segunda Guerra Mundial, cosa que evidentemente no va a conseguir porque no tiene la forma de hacerlo, no tienen los recursos y los países miembros pues siguen muy dañados después de la crisis del 29. Entonces simplemente no va a haber forma de que la Sociedad de Naciones pueda hacer algo realmente. Ante la debilidad de la Sociedad de Naciones, entonces un grupo de países pequeñitos que serían los de Europa del Este, que estarían Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia y Polonia, deciden entonces formar su propia alianza que se llama la Alianza Defensiva, en busca del apoyo también de Francia. Francia efectivamente los va a apoyar, supuestamente argumentando que todavía es un país poderoso y entonces los va a apoyar en ese momento, mientras que pues estos paisitos de Europa del Este pues tienen miedo del avance de los alemanes y el avance de la Unión Soviética en esos momentos y entonces por eso deciden unirse a Francia. Sin embargo, Francia sabe que no es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a las dos potencias, así que busca aliarse con la que menos la odia. Los alemanes los odian a muerte, pero los soviéticos pueden tener mayores posibilidades, así que se forma la Alianza de Asistencia entre la Unión Soviética y Francia para evitar un conflicto entre ellos y poder detener a los alemanes en caso de que empiecen a avanzar. Por otro lado, Alemania contraataca con lo que se llama el Pacto Roma-Berlín, en el cual Alemania e Italia se unen en estos momentos para formar esta alianza en primer momento, que posteriormente va a ser convertida en el Pacto Roma-Berlín-Tokio cuando se une Japón, pero eso va a ser hasta el 39, cuando ya empieza la guerra, ¿de acuerdo? Finalmente tendríamos aquí a la alianza simplemente llamada de esta forma, que van a ser conocidos como los aliados más adelante, que son Inglaterra, Bélgica y Francia inicialmente, nada más estos tres países. Y lo que sí agarra completamente de forma inesperada o sin previo aviso a los demás países es la creación de un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. Nadie esperaba esto porque los nazis odian a los comunistas y los comunistas odian a los nazis. Entonces no había ninguna razón de que alguien esperara que se fuera a firmar un tratado de paz entre ellos dos o un acuerdo de paz entre ellos dos, es decir, evitar que se fueran a matar entre ellos. Sin embargo, sucede, por conveniencia de ambos países. A Alemania no le interesa pelearse con la Unión Soviética todavía, y los soviéticos no les interesa pelearse con Alemania. Así que firman este acuerdo de paz para evitar pelearse entre sí, y de esta forma, pues mantenerse sin interferencias entre ellos mismos, ¿de acuerdo? Esto obviamente acaba con la alianza de asistencia que habíamos mencionado acá arriba, en la que estaba la Unión Soviética y Francia, porque pues ya no les interesa a los soviéticos, es mejor aliado o mejor estar en paz con Alemania que con Francia, ¿vale? Continuando con esto entonces, ya tenemos los bandos formados.
En primer punto tenemos al eje, en el que ahora están formados Alemania, Italia y Japón. Y por el otro lado tenemos a los aliados, en los que están Inglaterra y Francia básicamente. Podríamos agregar a Bélgica, Holanda y otros países más chiquitos. Pero también podremos agregar que en el 41 se van a unir la Unión Soviética y Estados Unidos, una vez que los dos son atacados respectivamente, el primero por Alemania y el segundo por Japón, ¿de acuerdo? Y se van a unir a esta guerra. Al igual que lo vimos en la Primera Guerra Mundial, muchos otros países se van a unir a estos bandos. Algunos van a tener mayor participación que otros simplemente se van a unir por firmar un papelito, pero realmente no va a haber como tal una participación de ellos. Entonces, bueno, muchos otros países van a entrar y eso es lo que quiero que quede claro. Aquí en las imágenes, entonces aquí en la parte inferior tenemos esta propaganda japonesa, en donde podemos ver ahí un samurái evidentemente, representando el poder de Japón, y atrás podemos ver claramente la bandera de Alemania, la bandera del Japón imperial y la bandera de Italia en esos momentos. Y podemos ver aquí que se está hundiendo un barco estadounidense y un barco británico, simbolizando el poder y la destrucción que van a causar los japoneses en esta guerra, ¿no? Por otro lado, un poquito más tardía, ya después de 1941, tendríamos ahí un cartel en donde se habla de la unidad entre los distintos miembros de la alianza, donde podemos ver resaltados las banderas de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Obviamente ahí falta Francia, porque ya para 1941 Francia ya no existe, Francia ya ha sido comida por los alemanes, entonces simplemente ya no está ahí. ¿Vale? Ok. Continuamos entonces con lo siguiente. Ya vamos a empezar ahora sí a hablar del conflicto, de cómo empezó la guerra. Al igual que pasó en la Primera Guerra Mundial cuando lo estudiamos, para poder estudiar la Segunda Guerra Mundial se ha dividido en fases. La Segunda Guerra Mundial solamente tiene dos fases. La primera se llama Guerra Relámpago o Blitzkrieg y la segunda se llama el avance aliado. Vamos con la primera entonces. La primera fase va a durar desde 1939 hasta 1945, la Blitzkrieg. Blitzkrieg significa guerra relámpago, entonces es como lo mismo. Guerra relámpago, Blitzkrieg son el mismo concepto. Y hace referencia al tipo de guerra que van a llevar a cabo los alemanes en estos primeros momentos de la guerra. Es decir, los alemanes atacan a gran velocidad, haciendo una combinación de sus tropas de infantería evidentemente, sus tanques que han sido modernizados a lo largo de este periodo que ha habido entre las dos guerras, y obviamente su aviación, que también para estos momentos del inicio de la guerra es la mejor del mundo. Ocupando una combinación de estos tres equipos, junto con tecnología como los radios y todo este tipo de medios de comunicación más acelerados, como también trenes mejores y cosas de ese estilo, le permite a los alemanes mover sus tropas a gran velocidad y hacer verdaderamente una guerra que parezca un relámpago y que no le dé chance a los demás de reaccionar, ¿de acuerdo? Su primer objetivo, como todos sabemos, es Polonia. Originalmente Alemania no quería empezar una guerra contra Polonia. Le había propuesto a Polonia que se le entregaran los puertos de Danzig. Danzig era un puerto que antiguamente le pertenecía a los alemanes y que Danzig, el problema era que dividía o separaba los territorios alemanes de Prusia y el resto de Alemania. De tal forma que se le pide a Polonia que le entregue esa parte, pero Polonia no acepta y entonces Alemania pues ya presiona haciendo una pequeña invasión. Al hacer esta pequeña invasión, al entrar en las fronteras polacas, rápidamente entonces los polacos recurren a sus aliados, que en estos momentos son Francia e Inglaterra, que se comprometen a defenderla, y entonces en septiembre de 1939 se hacen las declaraciones de guerra y empieza de inmediato la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya Alemania manda todas sus tropas ahora sí y invade Polonia con todo. Polonia esperaba poder resistir hasta que llegaran los refuerzos de Francia e Inglaterra, pero los alemanes son demasiado rápidos y ocupan totalmente su guerra relámpago, de tal forma que tan solo en 18 días Polonia desaparece del mapa. Es completamente consumida por los alemanes y también algo inesperado es que en agosto los soviéticos también van a atacar, ¿no? Entonces casi al final de la campaña alemana, los soviéticos atacan por el otro lado a Polonia, entonces la pobre Polonia termina hecho un sándwich y se divide Polonia entre Polonia alemana y Polonia rusa, ¿no? O Polonia soviética, por así decirlo. De inmediato también en esa misma fecha de septiembre del 39, cuando se declara la guerra a los países, empieza la llamada Batalla del Atlántico. La Batalla del Atlántico va a durar hasta el final de la guerra y básicamente son los combates navales y aéreos que se libraron en todo este océano, en el océano Atlántico, en donde los submarinos alemanes tuvieron mucho protagonismo y se llevaron a cabo batallas aéreas sobre el territorio de Inglaterra, en las cuales los alemanes trataban de bombardear las ciudades principales y los puntos estratégicos de Inglaterra para tratar de someterla, pero los ingleses van a resistir a todo esto y se van a mantener en pie de lucha hasta el final de la guerra, como bien lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces,
La batalla del Atlántico sería eso. Luego, la guerra del invierno, básicamente va a ser una guerra que se va a llevar entre noviembre del 39 hasta marzo del 40, es decir, el periodo invernal por lo menos en el norte de Europa, en el cual se van a enfrentar, en este caso, la Unión Soviética contra Finlandia. Finlandia era un país súper chiquito en cuestión de cantidad de población y cantidad de tropas y todo esto, y la Unión Soviética pues era un monstruo. Sin embargo, el clima y las buenas estrategias de combate que van a llevar a cabo los finlandeses les van a permitir sobrevivir al combate contra los soviéticos. Y no solamente eso, incluso obligan a los soviéticos a firmar un tratado de paz para que se retiren. Es decir, la Unión Soviética es completamente humillada en esta guerra de invierno por ser incapaz de derrotar a un país tan pequeñito como era Finlandia. Y los finlandeses pues tienen esta gran victoria. Obviamente después de esto los finlandeses se van a unir al eje, se van a unir a los alemanes para tratar de resistir o enfrentarse a los soviéticos, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos que Alemania va a atacar Noruega y Dinamarca, ¿de acuerdo? Estos dos países que tenemos ahí en esa zona van a ser atacados al norte están en la zona norte de Alemania, van a ser atacados entre abril y junio de 1940, en donde va a tener mucho protagonismo los paracaidistas alemanes, llamados Fallschirmjäger, es el nombre que ocupaban en alemán, y estos famosos paracaidistas van a lograr tomar muchísimas posiciones. Es la primera vez que se ocupan los paracaidistas de forma efectiva en la historia militar, por así decirlo, y entonces estos paracaidistas van a conseguir tomar posiciones importantes y debilitar rápidamente a Noruega y Dinamarca, que tampoco es que fueran como potencias militares impresionantes, pero logran ser rápidamente derrotados en estos meses, ¿de acuerdo? Los alemanes siguen avanzando y entonces llevan a cabo lo que sería el Plan Amarillo. El Plan Amarillo no sería otra cosa que la evolución del plan Schlieffen que habíamos comentado en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la intención es acabar rápidamente con Francia. Y en este caso otra vez se le van a atravesar a Alemania, los Países Bajos y Bélgica, que le van a estorbar para llevar a cabo su ataque cada vez más rápido. Sin embargo, los alemanes aprendieron de la experiencia previa de la Primera Guerra Mundial, y cuando los Países Bajos tratan de frenarlos en estos combates, los alemanes traen una estrategia muy distinta, que es la guerra relámpago que tanto hemos estado mencionando, y consiguen arrasar en tan solo una semana tanto a Bélgica como a Holanda. Es decir, no resisten nada. En 5 días ya no existen. Siguen avanzando los alemanes y se enfrentan a las tropas francesas y a las tropas británicas. Ambas tropas, tanto francesas como británicas, van a ser aplastadas completamente por los alemanes. Los británicos tienen que salir huyendo como pueden a Inglaterra de regreso, ocupando lo que se llamó como la batalla del Canal de la Mancha, o también llamada, básicamente el Canal de la Mancha, donde van a lograr rescatar a bastantes de sus tropas, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, en el caso de los franceses, pues no van a poder huir porque la invasión es directamente a su territorio, y rápidamente los alemanes avanzan, enrollan completamente a las tropas francesas y finalmente toman París en tan solo 35 días. Lo que les costó 4 años en la Primera Guerra Mundial, aquí lo hicieron en 35 días. Llegar a París y capturar París, y Francia es completamente derrotada y desaparece Francia como un país libre y se convierte en territorios de los alemanes en ese momento. Es impresionante simplemente la forma en la que lo consiguen. Por otro lado, el aliado de Alemania, Italia, había estado bastante lentito en estos momentos, no había hecho gran cosa. Y entonces Italia decide lanzar un ataque contra Yugoslavia y contra Grecia, ¿de acuerdo? Deciden atacar en esos momentos los italianos. Sin embargo, aquí queda claramente marcado que los italianos son los tremendos inútiles, porque simplemente en esos combates, Yugoslavia, que es un país que no tenía prácticamente fuerzas militares, logra frenar completamente al ejército italiano, que ataca muy mal, con muy malas estrategias y muy malos movimientos. Y el resultado es que Italia tiene que retirarse. Y por otro lado, cuando intenta atacar a Grecia, también Grecia obliga a retirarse a los italianos. De tal forma que Italia fracasa en ambos frentes y tiene que retirarse. Y entonces le pide ayuda a Alemania porque Yugoslavia está a punto de entrar a las fronteras de Italia. Entonces imagínense, no solamente perdieron o no pudieron invadir Yugoslavia, sino que los yugoslavios contraatacaron y prácticamente iban a entrar en territorio italiano. Entonces Alemania no puede permitir esto, y Alemania manda a sus poderosas tropas a atacar a Yugoslavia, y ahí sí Yugoslavia no tiene nada que hacer, y en 15 días Yugoslavia desaparece. Los alemanes la arrasan otra vez, completamente toman el territorio, y
Alemania amenaza con invadir Grecia. Entonces está a punto de entrar en Grecia y los griegos dicen, no, a ver, perdón, el conflicto, la pelea era contra los italianos, no contra los alemanes. Ustedes pásenle, nos rendimos. Entonces se rinden Grecia se rinde contra los alemanes y Alemania entra y toma control de buena parte del Mediterráneo. Ante este fracaso tremendo de los italianos, vuelven a intentarlo en septiembre. En septiembre los italianos intentan otra vez atacar y en esta ocasión atacan en el norte de África, tratando de debilitar a Inglaterra, quitándoles lo que es Egipto, ¿no? Entonces Italia ataca, pero le va también bastante mal. En un inicio los italianos van ganando, van haciendo retroceder a los ingleses, pero los ingleses reciben refuerzos y en el Cairo, o casi en el Cairo, la ciudad más importante de Egipto en ese momento, se logran reagrupar los ingleses y atacar con todos los italianos y los obligan a retirarse y prácticamente los tienen contra el mar para que huyan los italianos. Entonces también están casi derrotados. Entonces Alemania otra vez va a rescatar a su inútil aliado y manda a lo que se llaman los African Corps. Los African Corps son tropas de élite alemanas que lucharon ya en Francia, que lucharon también en el Mediterráneo y que en ese momento son enviados a luchar en el norte de África con equipo militar y todo, equipados especialmente para luchar en el norte de África. Y este African Corps va a estar dirigido por uno de los mejores generales y uno de los generales que yo más admiro, que se llama Erwin Rommel. Erwin Rommel, el llamado zorro del desierto, va a lograr echar para atrás a los británicos y los va a llevar prácticamente hasta el Cairo nuevamente en un tira y afloja constante entre que los británicos retrocedían y los alemanes avanzaban. Pero bueno, es impresionante, también es una campaña muy veloz, aunque no se define todavía en este año del 40, sino que va a ser hasta más adelante. Ya eso ya lo veremos en la siguiente fase de la guerra. Luego tenemos el frente oriental. En el 41 a Hitler se le bota la canica y de repente se le ocurre que es una buena idea atacar a los soviéticos y atacan a los soviéticos en junio del 41. Aparentemente la invasión estaba planeada para que fuera hecha en abril. Sin embargo, el problema fue que al tener que desviar tropas para apoyar a los italianos tanto en el Mediterráneo como apoyarlos también en África, el resultado es que los alemanes se atrasan en sus planes y tienen que atacar en junio, lo cual les deja los tiempos muy cortos. No porque llegue el invierno, sino que todos estamos en junio. Sino el problema es que les tocan las lluvias. Las lluvias en Rusia, en esta temporada de junio, se les llama la Rasputiza, haciendo referencia a Rasputín y a todo lo malo que le hizo a Rusia, ¿no? Que habíamos comentado de eso en la Revolución Rusa. Muy bien, pues la Rasputiza son unas lluvias prácticamente como si fueran lluvias tropicales que convierten las tierras de Rusia en lodazales tremendos. Y esto hace que los alemanes se vayan atrasando. De tal forma que para diciembre del 41 los alemanes no logran llegar a Moscú, que es la capital de la Unión Soviética en ese momento. Se quedan en las puertas de Moscú. De verdad, hay tropas que dicen que podían ver las cúpulas de lo que sería la Plaza Roja. La Plaza Roja es una especie de catedral gigantesca que está en el centro de Moscú y dicen que las podían ver desde las afueras de Moscú. Sin embargo, no logran tomar la ciudad y se tienen que retirar porque el invierno ya les llegó y los alemanes no estaban listos para ese invierno. ¿De acuerdo? Este invierno entonces lo retrasa y hace que los alemanes tengan que cambiar de estrategia y se decide atacar ahora en estos momentos dos ciudades más que son Leningrado y Stalingrado. Leningrado es lo que antes era San Petersburgo y Stalingrado va a ser la ciudad que se llamaba la ciudad del Volga, como se le llegaba a decir en aquel momento, y entonces ahí se va a librar otro combate, ¿de acuerdo? En estos combates en la ciudad de Stalingrado se va a llevar a cabo esta famosa batalla de Stalingrado, que va a ser la batalla más mortífera de la historia de la humanidad y va a empezar en agosto de 1942 y va a terminar en el 43 y ya vamos a hablar más a fondo de ella en la siguiente parte de la guerra, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues en el Pacífico también estaban un poco inactivos. En diciembre del 41 empiezan combates importantes. Japón, aunque no haya atacado todavía a países como Inglaterra o a países como Estados Unidos en estos momentos que tienen posesiones en Asia, lo que sí ha hecho Japón en esta época es empezar a conquistar países pequeñitos y se ha ido expandiendo impresionantemente. Sin embargo, en el diciembre del 41, debido a que los gringos le cortan el petróleo, como ya lo habíamos comentado anteriormente, Japón decide atacar las islas de Pearl Harbor en Hawái, ¿de acuerdo?
Ahí derrota o hunde varios barcos, pero tampoco es una victoria así como fuera lo normal. Simplemente causa un daño a la flota estadounidense, pero los gringos regresan con todo y atacan con todo su poder militar, desarrollándose la famosa batalla de Midway, que seguramente algunos de ustedes vieron la película que yo les recomendé, que estaba en el cine. Y en esta batalla de Midway, Japón va a sufrir una derrota muy fuerte. Y prácticamente en 1942, cuando se llevó a cabo la batalla de Midway, aquí lo voy a dejar marcada, Japón prácticamente queda derrotado. En su primer combate, Japón ya básicamente no va a poder seguir avanzando. Y Japón pierde prácticamente todos sus portaaviones, como se vio en la película. Y esto va a dejar muy debilitados a los japoneses y los va a obligar a estarse retirando constantemente a lo largo de lo que quede de la guerra. Entonces Japón tampoco fue un mejor aliado que Italia, también eran bastante inútiles. Entonces básicamente la guerra la está librando sola los alemanes. Hasta este momento le está yendo bien, pero bueno, ya iremos viendo problemáticas. En las imágenes, aquí en el fondo les pongo los famosos Stuka, que son unos aviones alemanes que bombardeaban en picada, y además estas cosas malditas tenían una sirena que cuando se aventaban en picada sonaba terriblemente, y esto causaba mucho daño psicológico entre las tropas. Por otro lado, aquí en la imagen superior tenemos infantería alemana formada en el famoso estadio de Nuremberg, preparados para entrar en el combate. Esto fue cuando se declaró la guerra, y entonces están los soldados ahí escuchando un discurso del Führer o de Hitler antes de entrar en combate o de iniciar los combates en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los vemos ahí equipados con sus mochilas, sus cascos y todo. Acá abajo tendríamos lo que sería un ejemplo, una imagen que representaría la Blitzkrieg, donde podemos ver a las tropas alemanas montadas en estos vehículos que se llaman semiorugas, ¿no? Semiorugas porque tienen ruedas al frente y orugas atrás. Entonces, estos vehículos fueron maravillosos para los alemanes al inicio de la guerra, ya que les permitieron movilizar a sus tropas a gran velocidad y por terrenos complicados, incluso en terrenos inundados como fueron los Países Bajos, que nuevamente volvieron a abrir sus compuertas de las presas para inundar su territorio. Aún así los alemanes pudieron pasar a gran velocidad, y obviamente sus tanques. Este en concreto es un Panzer III, entonces es un tanque de combate, y esto que estamos viendo en esta imagen son las estepas de Rusia, ¿no? Las zonas de Rusia donde se llevó a cabo estos combates. Aunque aparentemente las tropas alemanas estaban muy mecanizadas, la realidad es que no. Las tropas de élite, las tropas especiales, por así decirlo, de los alemanes, sí llevaban todo este tipo mecanizado de vehículos, tanques y demás. Pero la mayor parte del ejército alemán seguía avanzando a pie. Faltaba tecnología todavía en ese momento, y Alemania, aunque tenía una poderosa industria, no era suficiente para equipar a todo el gigantesco ejército que tenía en esos momentos. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a la segunda parte de la guerra, que sería, o la segunda fase de la guerra, que sería el avance aliado, que va de 1942 a 1945. Es decir, en el 42 los alemanes pierden el empuje y empiezan a ser retirados. Se les obliga a retirarse y empiezan a perder batallas. Primero, en mayo del 43, los alemanes van a ser derrotados en África. Pese a que el ejército de Rommel, el African Corps, había luchado muy bien, la cuestión es que les faltan recursos. Cuando empieza la guerra en Rusia, pues deciden los alemanes, o el gobierno alemán, el gobierno de Hitler, decide invertir todo en Rusia y casi no mandarle recursos a las tropas que están luchando en África. Y el resultado es que por otro lado los británicos, al contrario, le mandan todos los recursos a las tropas que están luchando en África. Y el resultado es que el African Corps es superado y simplemente se pierde, o los alemanes pierden en el frente de África. Luego, en el caso de Italia, después de que África cae, los ingleses y los estadounidenses, que ya también para ese momento ya están en la guerra, se unen y atacan a Italia, ¿de acuerdo? Invaden Italia. Después de acabar con África, de inmediato como que se cruzan, toman los mismos barcos y se cruzan a Italia e invaden Italia, ¿de acuerdo? Ahí en Italia los italianos van a ser constantemente derrotados. Incluso va a haber un golpe de estado en contra de Mussolini, que se le va a obligar a renunciar al gobierno. Entonces renuncia a Mussolini y es encarcelado. Ahí Hitler, a través de una operación especial, va a mandar tropas a rescatar a Mussolini. Lo rescata y lo restaura como líder de Italia. Y ahí en Italia los alemanes van a formar unas líneas defensivas impresionantes que van a frenar completamente a los aliados y van a evitar que los aliados puedan seguir avanzando por Italia y entrar al interior de Europa, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un éxito limitado por parte de los alemanes. Luego tenemos en el frente oriental, es decir, contra Rusia, se siguen las luchas evidentemente. Este frente va a acabar en mayo de 1945.
Aquí entonces se desarrolla o llegamos al final de la batalla de Stalingrado en 1943, que es la peor derrota de Alemania y la derrota más fuerte o la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad hasta el día de hoy, como les he repetido en varias ocasiones. Aquí en esta batalla, entre 3 a 4 millones de personas van a morir solamente en esta batalla. Los números son impresionantes. Si ya impactaba Verdún con alrededor de unos 2 millones de personas caídas entre heridos, enfermos y cosas de ese estilo, muertos y demás, aquí es casi el doble. Algunos calculan incluso hasta 6 millones de personas muertas. La realidad es que debe estar el número entre unos 3 a 4 millones de bajas. Y entonces aquí lo triste también es que van civiles incluidos. La batalla de Stalingrado se va a librar con civiles también metidos en la ciudad, que van a sufrir muchísimo los combates dentro de esta misma ciudad de Stalingrado. Y luego también va a haber otras batallas, como por ejemplo la batalla de Kursk, en la cual va a ser el enfrentamiento más grande de tanques de la historia, en donde alrededor de unos 8000 tanques distintos se van a enfrentar entre soviéticos y alemanes, y va a ser también una derrota para los alemanes muy fuerte, en la que van a perder prácticamente todos los tanques que componía Alemania, y esto los va a dejar muy debilitados para poder seguir. Sin embargo, logran frenar a los soviéticos, que avanzan desde el 43, bueno, pues los frenan casi 2 años, los van frenando, aunque los soviéticos avanzan imparables, pues los alemanes tratan de frenarlos para que no lleguen a Alemania, cosa que no van a conseguir, porque finalmente en el 45 los soviéticos entran a Alemania y toman la ciudad de Berlín, que sería el final de los alemanes en este caso. Sin embargo, bueno, esto lo hablaremos un poquito más adelante. Luego, por otro lado, tenemos que en el frente occidental, de junio del 44 a mayo del 45, los aliados occidentales se van a enfrentar. Es decir, en este caso, Inglaterra y Estados Unidos van a organizar el famoso Día D en la batalla de Francia, donde se van a enfrentar a las tropas alemanas nuevamente. En este caso, entonces, como en Italia no podían seguir avanzando, deciden hacer un desembarco masivo en Francia, que va a ser conocido como el Día D, y que va a tener como resultado final la liberación de Francia, no sin antes haberse enfrentado a las tropas alemanas y haber tenido combates muy duros contra los alemanes, ¿no? Finalmente los aliados logran llegar a París, y París es liberada y Francia recupera pues su libertad de alguna forma. Continuando, los aliados intentan seguir avanzando por los Países Bajos y liberar todos estos territorios de Holanda, Bélgica y demás, en lo que va a ser conocido como la Operación Market Garden o la Batalla Market Garden. Sin embargo, aquí los aliados no les va a funcionar la operación, van a perder la batalla, y es una de las últimas victorias alemanas de la guerra, en la cual logran echar para atrás completamente a los aliados, y es un golpe durísimo que los va a retrasar bastante, y en buena medida es lo que le va a dar la ventaja a los soviéticos para que puedan seguir avanzando ellos y llegar hasta Alemania, mientras que los aliados de Inglaterra y Estados Unidos pues van a quedar bastante frenados. Por otro lado, tenemos también que se va a librar la batalla de las Ardenas. Esta es la última gran contraofensiva alemana, es el último intento de los alemanes por tratar de detener a las tropas estadounidenses, y entonces se lanza este ataque en el cual pues sí agarran por desprevisto a los estadounidenses, y en primer momento los estadounidenses van a ser obligados a retirarse. Pero posteriormente las tropas alemanas, que eran de las mejores tropas que tenía Alemania en ese momento, que fueron desviadas desde el frente que estaban combatiendo contra los rusos, los mandan a combatir allá en las Ardenas, que es un bosque en Bélgica. Y entonces hacen un gran avance. Sin embargo, los estadounidenses consiguen reunir más tropas y contraatacar y hacer para atrás a los alemanes, obligarlos a retirarse a los alemanes, ¿no? Por otro lado, tenemos que finalmente los aliados van a quedarse frenados en la línea Siegfriedo. La línea Siegfriedo es una línea defensiva enorme que hicieron los alemanes en todo este periodo que hubo durante la guerra, en la cual logran frenar a los aliados y les evitan entrar a Alemania, o por lo menos al corazón de Alemania, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos al Pacífico, en agosto del 45 tenemos también los combates allá, en los cuales Japón va a ser obligado a retirarse en varias ocasiones, perdiendo isla tras isla, y los gringos van avanzando una por una, conquistando islas hasta llegar a Japón. Destacando la batalla de Iwo Jima. Iwo Jima es una pequeña isla volcánica en donde los aliados van a sufrir muchísimas bajas, y va a ser pues una de las batallas más recordadas por parte de los aliados, por lo menos en el Pacífico. Aunque pues finalmente los japoneses, aunque causan muchas bajas a los estadounidenses, al final de cuentas Japón va a ser derrotada, ¿no?, en esa batalla. Y por otro lado también
la Unión Soviética le declara la guerra a Japón una vez que los alemanes han sido derrotados en mayo. Automáticamente la Unión Soviética le declara la guerra a Japón y empieza a atacar a Japón en la zona de Manchuria, ¿de acuerdo? Aquí en las imágenes, bueno, en las anteriores tendríamos aquí uno de los famosos tanques de la Segunda Guerra Mundial, el Tiger, un tanque alemán muy poderoso que se ocupó en Kursk en grandes cantidades, aunque muchos de ellos fueron destruidos. Y aquí de este otro lado tendríamos la batalla de Stalingrado, donde podemos ver el famoso tanque T-34, que es uno de los mejores tanques de la historia, o que fue catalogado como uno de los mejores tanques de la historia, aunque no lo fue tanto, la cantidad fue más lo que impuso, y esa es la ciudad de Stalingrado pues hecha pedacitos, ¿no? Prácticamente la ciudad desapareció durante la guerra por los bombardeos y demás, y la ciudad prácticamente quedó en ruinas totales. Aquí de este lado tendríamos entonces, bueno, aquí en el fondo, lo que sería el día D, con todo el desembarco masivo que significó todo esto, una gran cantidad de barcos, una gran cantidad de soldados desembarcaron ahí en las costas de Normandía, en Francia. Y acá de este otro lado tenemos una imagen de las Ardenas, donde podemos ver que esta batalla se llevó a cabo en el invierno de 1944, inicios del 45, y donde podemos ver, bueno, que unos tanques en este caso sería un Sherman, el que estoy remarcando, y este de acá es un Stuart, ¿no? Son dos tanques que traían, dos modelos de tanques distintos que traían los americanos en ese momento, los estadounidenses en ese momento, y que, bueno, se enfrentaron a los alemanes allá. Y por otro lado tendremos aquí una famosa imagen de la batalla de Iwo Jima, cuando se consigue el control del monte Iwo Jima, como se llamaba, de ahí venía el nombre de la isla. Y es un monte que básicamente era un volcán apagado. Y tendríamos ahí a los soldados estadounidenses colocando esta bandera. Este es uno de los símbolos principales de toda la lucha. Y incluso hay varios monumentos a lo largo de Estados Unidos donde esta fotografía quedó inmortalizada en forma de estatua. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya vamos más de media hora. Tengo que terminar con el tema, entonces voy a seguir avanzando. Lo lamento si se hace muy pesado el video, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Entonces, el final de la guerra. La guerra acaba entonces para el eje. Han sido derrotados militarmente y cada uno de los países del eje, Italia, Alemania y Japón, fueron derrotados incluso hasta el corazón de sus propios países. Es decir, los aliados tomaron Italia, tomaron Berlín y Japón, ya vamos a ver qué le pasó, ¿no? Ya lo saben también porque lo hemos comentado anteriormente. En Italia entonces Mussolini es capturado por partisanos. Los partisanos son como rebeldes que lo capturan, lo ejecutan y lo linchan, ¿no? Es decir, primero lo matan y después de matarlo su cadáver va a ser linchado terriblemente el 28 de abril de 1945. 2 días después, Hitler se entera de la muerte de Mussolini. Ya para este momento Berlín está completamente rodeada y los soviéticos están atacando la ciudad, de tal forma que Hitler decide suicidarse el 30 de abril de 1945 y con eso marcan un poquito el final de la guerra. Por otro lado, por lo menos en Europa. Y finalmente la ciudad de Berlín es tomada completamente por los alemanes y esta ciudad se va a rendir por los soviéticos, y la ciudad se va a rendir el 2 de mayo de 1945, firmando el final de la guerra para los alemanes. Sin embargo, los japoneses seguían en pie de lucha. Perdón, un estornudo por ahí. Bien, sin embargo los japoneses siguen en pie de lucha en estos momentos. Japón va a seguir luchando desde mayo hasta agosto solito, sin ningún tipo de aliado. Van a seguir combatiendo en estos momentos. Japón entonces va a ser sometido, como ya lo sabemos, por las bombas atómicas que son lanzadas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto respectivamente, que por sí solas estas bombas terribles van a matar, solamente con la explosión en el momento, entre 100.000 a 250.000 personas murieron durante esas explosiones. Los números son enormes. Sin embargo, estos solamente serían los que murieron durante la explosión. Muchísima gente más va a morir por las heridas que dejó la misma explosión, y todavía más por la radiación que dejaron estas dos bombas atómicas en territorio japonés. Entonces fueron armas terribles y definitivamente debe ser considerado un crimen de guerra haberlas lanzado. Finalmente Japón, ante esta situación, decide rendirse el 15 de agosto de 1945, cuando se da cuenta que ya no hay mucho más que hacer y que si siguen resistiendo, Japón va a ser completamente aniquilado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así es como acaba la guerra. Ahora vamos a ver las consecuencias rápidamente de la guerra. Primero, para empezar a hablar de cómo acabó la guerra, hay que mencionar
las famosas conferencias. Estas conferencias fueron reuniones que se dieron entre los líderes de los aliados o los países aliados principales, que serían la Unión Soviética, Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? Entonces aquí tendríamos en la fotografía justamente a los líderes. Churchill, por un lado, que es el de los británicos, Stalin, que es el líder de los soviéticos, y finalmente tendríamos aquí a Truman, que fue el líder de los Estados Unidos durante la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, no es cierto, este es Roosevelt, pero Roosevelt va a morir antes de que acabe la guerra, en 1945, él tenía ya una enfermedad bastante avanzada en esos momentos, entonces muere antes de que acabe la guerra como tal, y quien lo va a suceder en el gobierno de Estados Unidos pues es el vicepresidente, que era Truman, y él va a ser el que va a dar la indicación de lanzar la bomba atómica, ¿no? Bien, estas conferencias fueron en varios lugares. La primera de ellas fue en Teherán, que es en el norte de África, en 1943. Luego se va a llevar a cabo la conferencia de Yalta en febrero del 45, la conferencia de San Francisco en abril del 45 y finalmente la de Potsdam en agosto de 1945. Entonces, la de Teherán es la primera vez que se reúnen estos miembros de los países aliados, estos líderes de los países aliados, y están planeando qué va a pasar con el final de Alemania, ya que para estos momentos se está viendo que Alemania está a punto de ser derrotada, y entonces ya se ve el final de la guerra y empiezan a planear qué va a pasar después de la guerra. En Yalta se entonces establece que la Unión Soviética tiene que ser parte del reparto que se va a dar del mundo cuando caigan los alemanes, y la forma en la que se tiene que atacar a Alemania por parte de los dos bandos, rodear a Alemania y tomar Berlín para que finalmente Alemania sea completamente derrotada. Por otro lado, tendríamos que también se lleva a cabo la conferencia de San Francisco, en donde se va a promulgar la creación o la constitución de lo que sería la ONU en abril del 45, y por otro lado en Potsdam se va a decidir la fragmentación de Alemania en dos Alemanias distintas, es decir, Alemania Oriental y Alemania Occidental, y por otro lado también se va a decidir hasta dónde vayan a llegar las fronteras de la Unión Soviética, como podemos ver en este mapa. De rojo tenemos los países de la Unión Soviética y de azul tenemos los países de capitalistas o los aliados de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos aquí el caso de Japón, donde Japón se le va a obligar a liberar sus territorios que había conquistado a lo largo de la guerra. Se le obliga también a darle derechos laborales y democráticos. Particularmente democráticos es interesante, ya que su población a partir de ese momento van a poder votar, y sobre todo las mujeres van a tener derecho a voto, lo cual es algo llamativo. Luego tenemos también que el emperador se le obliga a salir en público a decir que no tiene poder divino. Esto es algo que nos resultará curiosos a nosotros, pero bueno, en aquella época el emperador era visto como una especie de dios en la tierra, entonces era importante que se hiciera esta declaración como para quitarle poder al emperador. Y finalmente se borra el pasado totalitario. En la educación pública de Japón estaba prohibido todavía hasta hace unos años hablar sobre todo este periodo del Japón imperial, ¿de acuerdo? A Alemania también le va a ir bastante mal. Alemania particularmente va a ser dividida en dos pedazos. Alemania Oriental, que va a ser la Alemania controlada por los soviéticos, y la Alemania Occidental, que va a ser la Alemania controlada por los aliados. Entonces, de esta forma va a ser dividida la Alemania en estos dos territorios y va a causar pues muchos problemas en adelante. Se empieza el proceso de desnazificación, es decir, como quitarle lo nazi a la gente. Luego, por otro lado, también se les obliga a pagar una indemnización a las víctimas judías, a todos los que murieron durante la guerra, en los campos de concentración y demás, que ya hemos hablado más a fondo de ellos antes. Luego también se va a dar los juicios de Nuremberg, en donde van a ser juzgados muchos líderes nazis, no los principales, pero sí muchos de ellos. El único principal que va a ser juzgado es Göring, que era el sucesor de Hitler en caso de que Hitler muriera, aunque realmente pues nunca llegó a serlo, porque la guerra acabó prácticamente con la muerte de Hitler para los alemanes. Y por otro lado, se le limita militarmente. Alemania no puede tener armas nucleares y durante mucho tiempo también estuvo limitado en otro tipo de tecnología, aunque finalmente se le otorgaron permisos para todo esto. Bueno, tenemos la creación de la ONU, que ya mencionamos que fue en San Francisco en abril del 45.
dio aportes tecnológicos la Segunda Guerra Mundial, como la aparición del radar, el sonar, que ya los habíamos comentado anteriormente, las comunicaciones inalámbricas, los primeros radios y cosas de ese estilo, los aviones a motor a reacción, como ya también los habíamos visto en temas anteriores, la energía atómica, evidentemente, con las bombas nucleares, múltiples avances en medicina, como la morfina y cuestiones de estilo que ayudan a calmar el dolor, entre todo tipo de tratamientos para poder hacer operaciones de guerra rápidas, y también las computadoras, la primera de ellas apareció para descifrar el código Enigma, que era un código que tenían los alemanes. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente, creo. Consecuencias negativas también habíamos comentado la mayoría de ellas. Por un lado aparece el concepto de crimen de guerra. Estos crímenes en contra de la población civil. Las guerras de independencia se van a desatar en esos momentos en los que varios países van a buscarse en países independientes, principalmente en Asia y en África, lo cual va a desatar también lo que sería violencia regional. Se van a dar varios genocidios, particularmente en África y en algunos países de Europa del Este. Destaca la guerra de Kosovo, por ejemplo, la guerra de Europa en Europa del Este, y todas esas situaciones que van a ser guerras de exterminio en las cuales se va a buscar matar o eliminar a la población a través de genocidios, ¿no? Evidentemente la carrera o la amenaza nuclear, la constante miedo de una guerra nuclear que va a existir en los países en ese momento, y obviamente también el mundo bipolar, que lo podemos ver claramente aquí en el mapa, con esta división que tendríamos de los países comunistas y los países capitalistas por otro lado. Y bueno, lo último que nos faltaría ver aquí en la imagen del fondo es simplemente la rendición de Japón, donde está el primer ministro de Japón, que es este señor que está aquí, firmando la rendición de Japón frente al general MacArthur, que es el que tenemos aquí, que fue el general MacArthur, que fue el líder de las tropas estadounidenses en Asia, ¿no? En la zona del Pacífico, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto terminamos nuestro tema. Perdón, me alargué bastante, pero tenía que terminar realmente esto, ya no había otra oportunidad para hacerlo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el tema. Les agradezco por su atención. Y bueno, pues con eso terminaríamos nuestro último tema, una última exposición del curso. Nos vemos en la videoconferencia para aclarar dudas y comentarios. Hay cosas que tuve que hablar muy rápido aquí, espero que las podamos profundizar en la videoconferencia. Y bueno, cuídense, hasta luego.